Higrérate. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres náhuatl en la tierra de Songolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Escribía a mano y luego la palabra. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los lectores. Pues casi se puso a bailar Edna, charlando con los lectores. Y bueno, miren lo que nos trae aquí a mostrarles a ustedes el maestro Bulmaro Pacheco, que son sus dice que va a hacer sus lecturas de la última semana de fin de año. muy interesante. ¿Qué traes por acá? Norman Mailer, Oswald, un misterio americano. Son tremendos los gringos, Bueno, son tremendos los gringos para esconder las cosas, La ejecución de Martin Luther King, un acto de Estado, de William F. Paper. Incluso, fíjate, leí yo de que hay una versión de que Chapman, el que mató a Lennon, era gente de la CIA. Sí, hay una versión y más o menos sólida, Philip Shannon, JFK, caso abierto, la historia secreta del asesinato de Kennedy, la explosiva crónica del asesinato de Kennedy que obligará a reescribir la historia del magnicidio más famoso del siglo XX. Fíjate que no falta, como dices tú, buenas noches, muchas gracias, Juan Luis. Un poquito más fuerte, maestro, para que te escuchen. Dice Norman Mailer, citando a Martin Amy del Sunday Times de Londres. Oswald no fue un ejemplo del absurdo posmoderno, sino uno de sus mesías. No mató a Kennedy para impresionar a Jodie Foster. Mató a Kennedy para impresionar a Clio, la musa de la historia. Porque cuando agarraron al que balaceó a Reagan, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Un cuate que lo balaceó, salió 80, 82, por ahí. 83. 83, ¿no? 81, perdón. 81. Porque fue meses antes de la balacera Juan Pablo II también. Exacto. Dijo, quería mandarle un mensaje a Jodie Foster para que ella supiera que existía, ¿no? En ese sentido. Por lo que tú dices del matón de John Lennon, que ayer se cumplieron 39 años del asesinato, pues también ha dicho que él quería que se supiera que él existía, ¿no? Es decir, esos crímenes que nunca dejan satisfechos a nadie, ¿no? Sobre todo los resultados de las investigaciones. Resuelve lo que resuelve la investigación. Es lo mismo que ocurrió con Colosio. Claro, en este caso, por ejemplo, un acto de Estado de William Pepper, la ejecución de Martin Luther King, establece que, dice, William Pepper revela, tras años de investigación, el plan urdido desde el Estado para eliminar a Martin Luther King. Como fueron silenciadas las pruebas que inculparon a Hoover, el FBI, la CIA y el Departamento de Defensa estadounidense, y cómo en 1999, el dictaminarse finalmente la verdad de estos hechos, volvieron a ser silenciados desde el Estado y los medios de comunicación. Y abunda. Durante 25 años, Bill Pepper ha llevado a cabo una investigación independiente sobre el asesinato de Martin Luther King Jr.
Él abrió sus archivos a nuestra familia, dice Coretta Scott King, ¿no? la viuda. Nos animó a que habláramos con los testigos y nos representó en el juicio civil contra los conspiradores. El jurado reconoció los resultados de su investigación, proporcionando a nuestra familia una sensación de punto final y de paz que habíamos anhelado durante mucho tiempo y que nos había sido negada por la desinformación y el encubrimiento del gobierno, dice Coretta Scott. Ahora, las conclusiones de esta exhaustiva investigación, además de otras revelaciones adicionales, se presentan en las páginas de este importante libro. Recomendamos encarecidamente su lectura a quien quiera que desee conocer la verdad sobre el asesinato del Dr. King. Ahí. Y otra versión dice: nadie ha hecho más que el Dr. William Pepper para mantener viva la búsqueda de la verdad relativa a la muerte violenta de Martin Luther King, que con palabras valientes e importantes dijo en una ocasión: el mayor proveedor de violencia de la tierra es mi propio país. En un acto de Estado, Bill Pepper sostiene que la violencia del gobierno fue utilizada como el mayor de los profetas contra el mayor de los profetas del cambio no violento en Estados Unidos. Y finalmente, el New York Times, que no es cualquier cosa, ¿no? Que no es cualquier pasquín. No es cualquier pasquín. Dice un miembro del jurado, David Murphy, dijo después del juicio: todos pensamos que era un caso claro después de las pruebas que aportó el señor Pepper, que todos, la CIA, el ejército y Jaguars, estaban implicados. Es decir, una investigación independiente ordenada por la familia que te lleva a conclusiones que cuando él lo matan en Memphis, cuando sale a dejar la basura de su cuarto de hotel y alguien lo está cazando de una casa vecina, pues el FBI y demás se ponen a investigar y encuentran una bolsa de papas fritas que dejó el asesino, y ahí dejó las huellas. Dejó las huellas, lo siguieron, descubrieron que se había ido inmediatamente a Inglaterra, de Inglaterra a Portugal. De Portugal, confiado en que ya no lo buscaban, regresó a Inglaterra y ahí lo agarran en el aeropuerto. Y se viene a la cárcel de Estados Unidos y en la cárcel muere directamente James Wright, el asesino de Luther King. Con este, ¿muere cómo? De enfermedad. ¿De enfermedad? Todo pensaba que lo habían envenenado, pues por el estilo, porque si tú te fijas, Oswald, pues aquí está la foto muy evidente. Sí. Esta foto es de 2 días después de que aquí lo va sacando la policía a la corte para las declaraciones y demás. Salen de la estación de policía, ve cómo vestía la policía antes, ¿te acuerdas? Ajá, sí, cómo no. Cuando combatían a la mafia, cosas por el estilo. Y este Ray sale con un revólver que se abre paso entre periodistas, camarógrafos y demás, y mata a Oswald 2 días después del asesinato. Incluso yo eso lo vi en la televisión, porque lo pasaron muchas veces. Si no tenías televisión en el 63, tú. Pues yo lo vi después. Bueno, lo viste yo creo que como documental. Como documental. No, sí. no ofendo a Juan Manuel. No, te voy a decir, la televisión fue el 67, En el 63 fue el crimen. Y en el 67 pues ya había programas documentales, porque esta imagen efectivamente sí, se difundió pues bastante. Todo el mundo, cuando va saliendo él de la estación de policía rumbo a la corte, pues esperándolo a ver quién era. Porque él mata a Kennedy desde un 4º piso del almacén de libros de Dallas, Texas, del libro de textos. A 400 metros de distancia le da un par de balazos en la cabeza. O sea, un tirador experto. Bueno, imagínate, deja un rifle que le costó $21 a vuelta de correos. Ahí en el cuarto de donde tiró. Y sale silenciosamente del almacén de libros, pero el policía que detecta las entradas y salidas, pues le rechecaron la hora, ¿no? ¿A qué horas? ¿Cuántos han salido a partir de esta hora? Pues nada más uno. ¿Y quién es Lee Harvey Oswald? ¿A dónde se fue? Se fue. Traía un revólver también al cinto, se enfrenta con un policía y lo mata, y se mete en un cine. Entonces no falta la policía, vi en las tiendas, aquí lo vi, allá va, lo vimos correr, era así, todo lo demás, y le dijeron a la policía, se metió al cine X. Entonces la policía va al cine porque había una denuncia de la boletera, de que se metió sin comprar boletos. Además, una pequeña infracción. Una pequeña infracción como la de Ricardo Valero, el argentino. Por ahí va, ¿no? Entonces, la policía va al cine y está oscura la película, prenden las luces y ahí él quiere poner resistencia y lo apresan.
De ahí se lo llevan a la estación, ahí lo interrogan 2 días seguidos, no le sacan nada. La CIA, el FBI, la comisión que se formó posteriormente, el Instituto de Lyndon Johnson, pues creían que era una conjura de la Unión Soviética o de Cuba, porque había estado en Cuba y luego en México, ¿no? Sí, y en México fue a la embajada cubana, pues Sí. a decir a qué iba, pues a buscar una visa para ir a Cuba y todo lo demás, porque él se casó con una señora de Rusia también, de la Unión Soviética en aquel tiempo, y había ido a la Unión Soviética. Y Hoover, que era el mero mero del FBI, el creador, ¿no? El creador tenía la idea de que era un personaje peligroso. Y cuando Kennedy viaja a Dallas para hacer pre-campaña para el gobernador, para el Partido Demócrata y demás, ese día le enseñan los recortes de periódicos de Dallas. Y ahí viene un desplegado de grupos ultraderechistas radicales que lo acusan de tolerante con los negros, de tolerante con Fidel Castro, que requieren mano dura, tipo ahora con Donald Trump, más o menos, ¿no? 6% de la población americana, los blancos pobres y demás, que piensan que el país está invadido, que le estamos quitando empleos y cosas por el estilo. Y dice el biógrafo Philip Shannon, que es uno de los casos más impresionantes de investigación del crimen, que Kennedy le dice a Jacqueline, vamos a ir con mucha precaución a Dallas, porque es un pueblo de mucho loco, le dice. Aguas. Sí, entonces bueno, y efectivamente no tardó mucho Jacqueline en darse cuenta que efectivamente así era. Y había un Jack Ruby. Ese es este. Es ese, ¿no? Es el que yo vi que se abalanza y lo... Aquí está. Sí, ese, un tipo corpulento ahí, grueso él. No sí, era egresado del sí. seminario, administraba un bar de esos de la vida alegre. Sí, entonces digo, ese documental pues se vio mucho en los 60, 70, ¿no? Y ahí empiezan las dudas, pues, ¿por qué lo matan? ¿Y cómo le permiten a Jack Ruby sí, estar armado por ahí cerca? Eso ¿no? es lo que le achacan mucho a la policía de Dallas, una gran ineficacia. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no le puso como le ponen ahora, ¿no? Chalecos. Sí, el chaleco antibalas. Fíjate que me llama mucho la atención, y no solamente el caso, y aquí traes varios tú, que tienen que ver con los crímenes en Estados Unidos y magnicidios prácticamente. Pero fíjate, en Estados Unidos han ocurrido grandes magnicidios, ¿sí? Todos envueltos en la nebulosidad, como debe ser cualquier magnicidio, sí, claro. ¿sí? Cualquier magnicidio. Pero al mismo tiempo, poco después, o a los meses, o a los años incluso, hay la oportunidad de que un acucioso investigador saque un libro de esta magnitud. Sí, porque... Y que, o sea, casi pudiera yo preguntar, bueno, ¿a qué están jugando? Yo creo que es parte de la misma trama, de hacerlo todavía más escabroso, porque más que certezas te llenan de más dudas, ¿no? Sí, bueno, pero aquí también tienes que revisar que los gobiernos, incluso aquellos que tuvieron transición de gobiernos militares a sociedades democráticas, firman acuerdos para no meterte con el pasado. Si me meto con el pasado, voy a polarizar, voy a dividir, voy a revivir heridas que ya están cicatrizando y demás. Y pasa con esos documentos que los archivas para 25, 50 30, años que luego llegan. Años que luego llegan. Y es cuando empieza como el acto de Luther King, o ahora la novela no la novela, sino el reportaje de Shannon, donde él le da seguimiento puntual, minuto a minuto, desde la salida de Washington a Dallas, la llegada del cadáver, quién le hizo la autopsia, porque recomendó a Jacqueline que no le hicieran en Dallas, que le hicieran en la Marina, a la que él pertenecía, porque objetaron que la Marina, que no tenía patólogos de muy buen nivel, y que realmente tenía la posibilidad de hacer una autopsia que quedara en dudas. Es decir, si a alguien le interesa, a los que nos están viendo, el cadáver de Kennedy, cuando lo recogen después del balazo, lo envuelven en sábanas ensangrentadas y así lo meten al ataúd. Cuando Lyndon Johnson llega a Dallas y le dice, no debe haber un segundo sin presidente en este país, porque un vacío de poder nos puede costar 30 millones de muertos, unos misiles, quién toma las decisiones y demás. Y él protesta en el avión. En el avión, efectivamente. Celebre la mano sobre la Biblia, con Jacqueline en un lado. Pero cuando el FBI y la CIA le dicen, señor, nos tenemos que ir ya, porque a lo mejor vienen por usted ahora. Ya mataron al presidente, ahora quieren matar al vicepresidente.
Porque en Estados Unidos hay la estrategia siempre de que nunca viajen juntos. Es correcto. En un avión, en un helicóptero, en una gira de trabajo. Como la realeza, el príncipe y el heredero. Claro, por eso el vicepresidente en la figura constitucional de Estados Unidos es al mismo tiempo el coordinador del Senado. Del Senado, el senador. Entonces, no es una figura decorativa, pues los padres fundadores inventaron Es una esa institución. figura para que fuera una institución que a la par que puedes garantizar que va a haber continuidad en caso de que... Y puede no ser necesario y no utilizarse Sí, claro. hasta que se vuelva necesario. O que puede ser el próximo presidente, porque tuvo acceso a las decisiones y es del mismo partido. Además, como ha habido casos en Estados Unidos, el mismo Johnson, el de Andrew Johnson, el que sustituyó a Abraham Lincoln, por ejemplo, que son casos de gente que está muy fogueada, muy toreada en la política norteamericana, pero nunca viajan en el mismo avión, por lo menos hasta ahora, ¿no? En ese caso, ahora si tú me preguntas quién es el vicepresidente con Donald Trump, nadie sabe por la figura dominante del presidente Trump y cosas por el estilo, pero sí sabe quién fue el vicepresidente con Barack Obama, que es ahora el candidato más fuerte de los demócratas, Joe Biden. Pero aquí lo que sucede, Juan Manuel, es que mucha gente piensa que por ser Estados Unidos no había habido balaceados presidentes. Ya ha habido 5 que han asesinado. Lincoln, Kennedy, Garfield, a Reagan lo Reagan, balacearon, pero no murió, pero... incluso inmediatamente la Casa Blanca difundió en la noche del balazo las heridas y donde para que la gente estuviera tranquila y para mandar las señales a los mercados, ¿no? Internacionales. Hay presidente. Y a quienes están buscando que no haya presidente, porque un historiador, Arthur M. Schlesinger Jr., biógrafo de Kennedy y de los mejores historiadores norteamericanos, se planteaba eso, porque hubo una década, fíjate, muy peligrosa y muy decepcionante y muy desmoralizadora para Estados Unidos. En el 63 te matan a John Kennedy, en el 68 en abril te matan a Luther King, y en junio matan a Robert Kennedy. El hermano. Bueno, decía, en 5 años están matando a gente que encarna aspiraciones, proyectos para Estados Unidos. ¿Es una sociedad enferma o estamos perdiendo el rumbo? Porque los padres fundadores, cuando fundaron Estados Unidos sobre la base de la división de poderes, del respeto a los derechos humanos y demás, lo que temían de inmediato era desaparecer, era que la nación desapareciera, que se disolviera, como ha sucedido, ¿no? Tú has visto, conoces casos, yo me acuerdo una vez que el presidente Salinas, cuando en una conversación con legisladoras decía, y tenemos que cuidar nuestra revolución, porque nos puede pasar lo que le pasó a Nicaragua. En 10 años se las quitaron, Sí, así fue, ¿no? Sí. Sí, del 80 al 90, y adiós revolución en aquel tiempo. Y son fuerzas que están operando, que están actuando contra la realidad. Incluso hay la versión de que Ted Kennedy, Edward Kennedy, el más pequeño, Sí. de los 3, ahora sí, nunca se postuló precisamente por temor a que lo asesinaran. Pero también porque tuvo un incidente. Es lo del Chapeduk, la secretaria, ¿no? La secretaria, ya, digo, se le cargó, pero fuerte el asunto. Entonces, pues era el tercero, pero decían, es que es como una maldición, que ningún muerto en la guerra, otro muerto por asesinato, el hijo muerto de Kennedy muerto en en Nueva York, el hermano balaceado en un hotel en Los Ángeles después de haber ganado las primarias en California para el Partido Demócrata. Es decir, y Schlesinger se dice eso, pues, porque si tú investigas los asesinatos de Indira Gandhi, por ejemplo, a mano de sus guardaespaldas, de Anwar Sadat, igual a mano de que los iba a cuidar. De sus soldados, en un saludo militar. En un desfile. Se paran y se lo echan. Sí. Rajiv Gandhi, que recibe un ramo de flores, y en ese ramo de flores hay una bomba y le estalla en el cuerpo. Es decir, bueno, ¿por qué asesinan a los presidentes, a los primeros ministros? Porque hay fuerzas históricas y en la sociedad que no les conviene el orden. Que no conviene. Que ganan con el desorden. Que ganan con el desorden, pero además que quieren atacar a quien representa la autoridad, y que es una autoridad superior a las fuerzas de ellos. Por eso se explica, bueno, en México no estamos ajenos, en México, no, pues, en el siglo XX, pues, presidentes asesinados. Madero, que lleva un año gobernando,
Carranza, que iba para su 5º año, muerto en 1920, y Obregón a 17 días de haber sido electo presidente de la República. Cuando uno analiza por qué las muertes de esos presidentes, que lo checas con los Estados Unidos, lo checas con el primer ministro sueco, Olof Palme, por ejemplo. En plena calle ahí de saliendo de Estocolmo, saliendo de un cine, al dar vuelta en una esquina rumbo a su casa, a pie. A pie, porque no se cuidaba por la sociedad donde estaba. Sí, bueno, pues no estabas precisamente en Guerrero, Tepito. en Michoacán, en Tepito. Ahí llega un asesino y lo mata. Y hasta ahorita no ha sido aclarado. No se sabe. El de Kennedy, pues sigue la duda, ¿no? Todavía dice aquí caso abierto. Caso abierto. Porque En algunos muy poca información y en otras abundante información. claro, y que suele suceder muchas veces que hasta en tu propio país o en tu propio estado, ni siquiera me tocó aborto, dime quién me metió en verdad. Te dice, bueno, no sé, ¿no? Sí, incluso hay la versión de que dice, si alguien va a cometer un magnicidio, dice, le conviene más cometerlo a la luz del día y donde hay mucha gente. Sí. Porque eso dificulta Sí, la investigación. La investigación totalmente, pero también pasa aquí que en los asesinatos nunca se cuida que la escena del crimen sea la misma día después. Exacto. Trapean, No hay pintan, plantan jardín. Sí, pues fue lo que pasó ahí en Lomas Taurinas. En Lomas Taurinas, sí. Y fíjate, qué tan fuerte, ahorita me acordé ahorita de una pregunta que me hicieron el otro día. Todavía hay polvo de aquellos lodos, o sea, se nota una rispidez muy fuerte entre quien se puede reputar como heredero de Colosio, ¿sí? Y quien se puede reputar como heredero del que dicen que propició la muerte de Colosio, ¿sí? No porque lo haya ordenado, pues, sino por el entorno que se generó, ¿no? Que es el caso de Colosio Camacho, ¿sí? Y ahora el caso de Durazo Ebrard, ¿no? Exactamente. Y eso está golpeando. Alguien me pregunta y le digo, son polvos de aquellos lodos. Pues sí, digo, porque son cuestiones que dividieron a toda una generación, como la de Obregón, ¿no? Como la de Obregón. Obregón, dijeron, es que ahí paró por el fusilamiento en febrero de Toral y no, todo lo que se mueve abajo es... Pues sí, pero eso dio lugar a los 6 años de maximato, 3 presidentes de la República, y que hasta 1934 el país encontrara el rumbo de la estabilización en ese sentido. Y que bueno, le tengo que mandar una avioneta para que se fuera. Sí, yo escribí un artículo sobre don Álvaro porque alguien me dijo, algún historiador, que descubrió un librito editado por Edamex, ¿te acuerdas? Edamex, sí. ¿Sí? Era como los populibros, la prensa de aquella época, muy populares, pero muy buenos los libros. Había un librito que demostraba, por ejemplo, que la pistola que usó Toral para matar a Obregón era una de las 5 que le mandó la industria militar española a Morones, que era el jefe de la industria militar en la época de Calles. Y uno de los brazos de Calles. El más importante para el control obrero, pero también muy dado a la disipación, al juego, a los vicios y demás. Entonces, una de esas 5 pistolas se usó para matar a Obregón. Y casualmente el que odiaba a muerte a Obregón porque le hizo reformas constitucionales que le quitaron el control de la Ciudad de México a Morones, que era el juego, las diversiones, las apuestas, todo tipo de cosas, y el movimiento obrero de aquella época en la CROM, lo odiaba. Y cada rato en público le echaba al general Obregón. Entonces, una de esas pistolas es también parte de la investigación, que ya es histórica, no es policíaca, ¿no? Es histórica. Pusieron a Valente Quintana a interrogar a León Toral, por el León Toral, un tipo aturdido, como dirían en aquella época Luis Cabrera y Sodi de la Tijera, pues que realmente la pregunta que te haces, Juan Manuel, ¿fue un instrumento de quién? ¿De quién? Porque estaba muy caldeado el asunto religioso también. Además, sí. Y el asunto cristero, no sé. De la opinión pública que injustamente le echaba la culpa a Obregón del conflicto religioso. ¿Por qué? Y mucha gente nos explica que cuando se hace la Constitución del 17, se legisla sobre el 130 constitucional, que fortalece la separación de Iglesia y Estado. Porfirio Díaz hizo lo que hizo y toleró muchas intervenciones del clero y demás. Pero entonces aquí hubo la rebelión cristera que empezó en 1925.
y terminó en 1929. Y relato yo que en el traje Obregón traía unas tarjetas que le había entregado a alguien, el método para, entrando a la presidencia el 1 de diciembre, entrarle al conflicto religioso. Pacificar y entrarle, sí. Llega al restaurante La Bombilla. ¿Y ahí se lo echa? A ver si cuando pones Pajarillo Barranqueño o El Limoncito, que en aquel tiempo fue de las canciones que él pidió. Y le dice a Alfonso Esparza Oteo. Alfonso le dice, qué bien toca tu orquesta, ya lo había escuchado en alguna ocasión. ¿Cuáles me vas a cantar ahora? Las que usted quiera, mi general, dijo. Pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, Pajarillo Barranqueño, El Limoncito. Espero, dice, que la orquesta sí esté afinada, no como la política mexicana, completa. Pues excelente, maestro, o sea, traes unos platillos, un banquete aquí, así que con esto te vas a... Sí, y también ya para terminar, sí. ¿Con qué concluyes, maestro? Son otros textos, por ejemplo, un autor favorito tuyo, Francis Fukuyama. El del fin de la historia. Aquí dice, me malinterpretaron. Yo no quise decir. No dije que la historia terminaba, sino que el fin como objetivo de la historia, como una meta. Y aquí quiero demostrarles a ustedes, como en las virtudes cotidianas de Michel Ignatieff y la monarquía del miedo de Martha Nussbaum, que empieza a elaborar su teoría de por qué la sociedad americana tiene miedo a partir de la elección de Donald Trump, que no hay leyes de la historia. Que la historia la haces tú, la hago yo, la hace la compañera, la hace el tractorista, el agricultor, Francisco y Madero, Abraham Lincoln, con sus acciones, sus aportaciones personales, y que las fuerzas de la historia pues solo andan buscando ver quién puede canalizarla, ¿no? En ese sentido. Muy Entonces, interesante. Muy bien. Porque no es que ataque al marxismo sí sostiene que hay leyes de la historia que se tienen que cumplir y que hay una evolución del capital. Pero el papel del hombre en la historia es... Sí, no, bueno, es fundamental. Es fundamental. Digo, si no hubiera liderazgo de los que conocemos, de los que hemos estudiado, tú y yo y mucha gente, pues entonces, ¿quién canaliza las fuerzas de la historia para lograr las metas que se proponen? ¿Quién les da el empujoncito? Entonces, de esto hablaremos por supuesto, maestro, muy bien. Pues muchísimas gracias al maestro Bulmaro. Muchas gracias a ti, Juan. No, gracias a ti por venir a nutrir. Vas a descansar confieso, pues una parte ahí haciendo adobes y ya, leyendo también una que otra cosilla. Avísale a tus miles de radioescuchas. Ya llegamos a 15,000 ahí en el Face, ahí aparece. Escuchas que cuándo vas a descansar, porque también es cuando parte de vacaciones, pues quieren verte, ¿no? Ya, por cierto, el Face muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, se oye muy bien y no tiene interrupción. Nada más ahorita que hablaba de Dubái por allá, pues oye, ¿qué crees que estabas hablando de Chojó? De plano. Le corrige, le dice, buenos días, buenas noches. Se parece mucho a un cantinero de Guatabampo que cuando pasaban las peleas de box, pájaro madrugador en Japón, mandó una carta a la Comisión Nacional que no las pasaran tan noche. La Vicente Saldívar, ¿no? Que pasaban a las 3 de la mañana. No, y fíjate que con esta muchacha que de Maimar, ella dice, hizo escala en Tokio, y yo le dije, entonces se pasó y luego se regresó a Maimar. No, dijo, está antes Tokio. Pero es que no sé si te enteraste, maestro, pero la tierra es redonda, pues. Entonces, depende por dónde llegues, pues. Yo me hacía que de la Ciudad de México iba a volar a Europa, dije, entonces brincó Maimar y llegó a Japón y se regresó. Pues no, se fue por el Pacífico. Sí, pero y llegó primero a Japón. Que caminó 3 días. ¿Sí? ¿Cómo es? Pues muy buena condición física. Muy buena condición física. Entonces, bueno, háblame directo de ese Muchas gracias. Pues Stand By Me. Stand By Me con John Lennon y enseguida continuamos. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. ¿Vas a descansar? Sí.